Ahí está, bueno. De acuerdo. Vamos a iniciar con una oración, si te parece. Muy bien, En muy el nombre bien. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor, por esta charla. Te pedimos que nos inspires a nosotros a escuchar y que inspires a Alberto para enseñar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro hoy. pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en Como el era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Alberto, la tercera charla. Así que Eh, todo tuyo. Yo voy a sacar el micrófono y el video, así el ancho de banda es más grande, ¿viste? De Después acuerdo. nos volvemos a ver al final. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, felices Pascuas a todos, ¿no? Los que están actualmente ahora de manera presente y los que después lo vean grabada esta plática. Bueno, pues felices Pascuas a todos, que Dios los bendiga en todo lo que hagan y en su vida, en su familia. Quiero retomar solamente a partir del el último tema que vimos, que era el tema de la metafísica y antropología de la identidad. Retomé el punto de la identidad, nace de la pregunta ¿quién soy? ¿No? Y en ese sentido hablábamos de la persona como primera definición básica que se dio desde la antigüedad como un animal racional, después persona humana, un ser para los demás, un ser creado por el amor para amar, una criatura caída con defectos y errores, un ser perfectible en cada acto que realiza, un hijo de Dios llamado a la salvación. Y esto lo hice precisamente por el tema de fondo, que es esta confusión que existe en el mundo actual de quién es el ser humano, de cómo hemos perdido conciencia de nuestra dignidad, de cómo hemos perdido grados de conciencia en lo que es nuestra esencia, y por eso no nos debe extrañar, aunque sí nos debe alarmar y llamar la atención, que haya tanta confusión en cuanto al valor que tiene el ser humano y el valor que tienen en un momento dado los animales, y cómo hoy se pretende que estemos en la misma línea de valor o de dignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue que yo hice esta reflexión de esta identidad del ser humano. Y luego pasamos a lo que son el núcleo y la esencia de la familia católica, y ahí hablé en primer lugar que la familia católica está basada en la relación varón-mujer, aprobada y bendecida por Dios, ¿no? Y puse algunos de los aspectos que fundamentan esta afirmación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio católico como un sacramento, que esto es importante, y veíamos que por lo mismo está bendecido por Dios, que nos aporta gracias especiales este sacramento, como todos los sacramentos definitivamente, pero el sacramento del matrimonio tiene gracias especiales para poder llevar y sobrellevar las cargas propias de un matrimonio, ¿no? También decíamos cómo en el caso concreto del matrimonio católico, no hay posibilidad de que una autoridad humana pueda desunir. Por eso la frase de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hablábamos hasta ahí de lo que es el matrimonio católico, ahí nos quedamos, si no recuerdo mal, y retomo este tema con este doble fin que garantiza estabilidad y permanencia de la familia católica. Un doble fin que tiene el sacramento del matrimonio. En primer lugar, un amor y entrega plena entre los esposos. Y en segundo lugar, la procreación y educación de los hijos en la fe. Aquí cabe señalar que la Iglesia Católica, desde el inicio, tuvo que ir madurando poco a poco lo que es hoy en día el concepto propio del matrimonio sacramental. Antiguamente, y si pensamos un poco
en lo que es la iglesia primitiva, y hablamos principalmente de los primeros años y siglos de la iglesia católica, del cristianismo como tal, no el que hoy en día se habla, sino ese cristianismo puro, derivado de la vida de Jesús. El tema del matrimonio era un tema que no estaba del todo claro, estaba todavía muy, vamos a decirlo así, contaminado, si queremos decirlo de esa forma, por el concepto judío del matrimonio, ¿no? Ante aquellas preguntas que le hacían los fariseos o que le hacían los saduceos, que no creían en la resurrección, ¿no? De los cuerpos, decían, bueno, si un hombre se casa con una mujer y luego ese hombre muere y después el hermano la toma por la ley de Moisés y al final en la resurrección, ¿quién va a quedarse con esa mujer, etcétera? Jesús va marcando claramente cómo Moisés aprobó ciertas cosas, pero que al principio no era así. Y de ahí viene esta frase, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y tenemos que decir de alguna forma que inicialmente el matrimonio católico estaba concebido principal y casi exclusivamente para la procreación, ¿no? Ese era como el fin único que tenía el matrimonio católico. Y por eso también se fue creando, todavía hasta el siglo pasado, siglo XX, esta falsa, porque es falsa, indicación o mandato de la Iglesia de que el matrimonio tiene que aceptar, el matrimonio católico tiene que aceptar todos los hijos que Dios le mande, ¿no? Y entonces como que era tener hijos todos los que se tuvieran, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, insisto, no es algo que la iglesia dijera de manera, vamos a decirlo así, ordenada o un mandato, ¿no? Eso fueron ideas que se fueron promoviendo. Todos los hijos que Dios te mande. Sí hay un principio que dice, el hijo es un regalo de Dios y el hijo que Dios nos dé, ¿de acuerdo? Eso sí. Pero todos los hijos que Dios nos mande, y entonces tienes que tener todos los hijos habidos y por haber. Creo que esto ya se ha ido quitando, se tenía esta idea, todavía algunos acusan a la iglesia de este principio que nunca ha existido, que quede claro, y es cuando más tarde llega Juan Pablo II y comienza a hablar de lo que es la paternidad responsable, ¿no? Y entonces comenzamos a ver ya un cambio. La teología del matrimonio, digamos, de lo que es el sacramento del matrimonio, tenemos que referirla más o menos por ahí de los años 1940 en adelante. Antes no había una teología profunda como tal. Entonces se empieza a madurar toda esta idea, ¿no? Y es Pablo VI cuando él habla del matrimonio católico, él habla de que la intimidad, es decir, el acto sexual, que ya lo había yo mencionado en la primera sesión, es el acto más íntimo y de mayor entrega entre un hombre y una mujer, y que este acto está bendecido por Dios. Entonces, aquí se hace esta complementación, ¿no? Conforme la iglesia ha ido madurando en el concepto de lo que es el matrimonio, de que el matrimonio no es única y exclusivamente para procrear, es también para un amor y una entrega, es el campo, el área adecuada para la entrega de los esposos, donde definitivamente tiene que haber un compromiso que garantice el bienestar, la felicidad y la estabilidad de los hijos que ese matrimonio va a procrear. Entonces, en este sentido, no podemos perder de vista este doble fin que tiene el matrimonio católico: amor y entrega entre los esposos, procreación y educación de los hijos en la fe. Fíjense que no solamente se habla de la procreación, se habla también de la responsabilidad de educar a esos hijos en la fe católica. Esto es un punto importante. Hay muchos elementos que van a cobijar y a respaldar y a fortalecer y a fundamentar estos dos principios, pero el tiempo no nos da para ir analizando cada uno de ellos. Lo que sí debe quedar muy claro es que el matrimonio católico tiene que estar abierto a la vida. El matrimonio católico tiene que estar abierto a la voluntad de Dios. El matrimonio católico tiene que estar abierto a lo que es el amor, la entrega.
y la dedicación de los esposos entre sí. Entonces, estos dos fines van conjuntos, van como un elemento importante, ¿no? Y debe quedar claro porque esto nos va a ayudar a comprender después todo lo que la familia católica hoy debe enfrentar en un mundo, como lo hemos venido diciendo, confuso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este es el primer punto, ¿no? Que quería yo comentarles el día de hoy. Vamos al siguiente punto de los retos de la familia católica. Vamos ahora ya a cuestiones mucho más concretas. Ante una situación como la que hemos venido platicando, de un mundo que ha invertido los valores, de un mundo que no sabe exactamente a dónde va, de un mundo que te habla de una metafísica que nada tiene que ver con la metafísica del ser, lo que es la ontología, ¿no? Eh, es necesario hacer una apologética. Apologética, nada más quiero recordarlo, es esta parte de la teología católica que nos habla de la defensa de los principios de la fe católica. Entonces, yo sí creo importante hablar hoy en día de esta apologética, de esta necesidad de defender ciertos aspectos importantes de nuestra familia católica, de nuestro matrimonio católico, en este afán, que es lo que yo estoy tratando de insistir constantemente, en este afán de recuperar nuestra identidad como católicos. De verdad parecería que a veces nos perdemos, nos dejamos arrastrar por lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Entonces, es necesario por esto hacer esta apologética de lo que es el matrimonio. Entonces, y la familia, por supuesto. Lo primero, el valor hay que rescatar, hay que defender el valor del matrimonio. Y fíjense que yo pongo el matrimonio tanto como una institución civil como religiosa. Porque yo de repente me he encontrado con personas muy católicas, muy creyentes, que un poco menosprecian el aspecto civil de la institución matrimonial, un poco desprecian la parte legal a nivel social. Y creo que es un error porque somos seres humanos, vivimos dentro de una sociedad y por muy católicos que seamos y por mucha fe que tengamos, de alguna manera estamos sometidos a las leyes que la sociedad va marcando. Claro, como lo he dicho en el momento que hablamos de la ética y de las leyes y cómo las leyes sociales o las leyes civiles no siempre se apegan a los principios éticos y morales, puede ser que de repente no nos convenzan, las leyes civiles del matrimonio. No obstante eso, al pertenecer nosotros a determinada sociedad, no podemos menospreciar sus reglas. Tenemos que ser muy respetuosos siempre y cuando no atenten, que esto quede claro, no atenten contra lo que es la naturaleza, los principios propios del ser humano. Entonces, en este sentido, creo que hay que rescatar, hay que posicionarse en este sentido sobre lo que es el valor del matrimonio, tanto civil como religioso, que un poco es la tendencia actual de no casarse. ¿Para qué te casas? Ya no digo siquiera la parte religiosa, que eso muchos ya la dan por descontado. No, me refiero inclusive a la parte civil. Y esto parecería que somos muy, ¿cómo les podría decir? Somos muy ilusos, muy románticos con ciertos aspectos y luego después reclamamos otras cosas sin tanto romanticismo. Aquí parecería que la palabra dada de, oye, yo te amo para toda la vida, no necesito un papel, eso es suficiente. Y sin embargo, para otro tipo de situaciones civiles o sociales, sí nos exigen un papel, un contrato. Al final de cuentas, a nivel meramente civil, tendríamos que decir que el matrimonio es un contrato de dos personas que se comprometen a vivir el uno para el otro por toda la vida, en principio, ¿no? Estoy hablando de la parte civil. Y despreciamos, e incluso hay católicos, insisto, que desprecian
esta validez o este valor de la ley civil, del contrato civil del matrimonio, ¿no? Como diciendo, no es necesario. Ah, pero si vas a hacer un negocio, aunque sea por 100 pesos, quieres un contrato firmado y con testigos. Ahí sí. Pero en las cuestiones de amor, en las cuestiones de procreación de hijos, en la cuestión de responsabilidad de educación de los hijos, en la cuestión de proveer y responsabilizarse por los hijos, parecería que allí no hace falta un contrato civil. Y créanmelo, sí es necesario. Por tanto, insisto, hay que revalorar también el aspecto civil del matrimonio. Y si nos vamos ya a lo que es el aspecto religioso del matrimonio, que en nuestro caso se trata del matrimonio católico, pues ni qué decirlo, ¿no? Con mucha mayor razón. Yo he escuchado, créame, también a católicos, o al menos así se autodefinen, que dicen, no, es que yo no creo en el matrimonio. Caray, entonces, ¿cómo te puedes llamar católico? Como yo dije al inicio, en la primera sesión, nos debe quedar muy claro que la Iglesia Católica no es un mercado a donde vamos y elegimos lo que nos conviene y lo que queremos. La Iglesia Católica tiene sus fundamentos y ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, hoy en día es importante rescatar el valor religioso del matrimonio, no como simplemente, y perdón que lo diga así, pero mucha gente accede o pide o desea tener la ceremonia religiosa del matrimonio católico nada más por la socialité, por, digamos, el glamour que puede dar que la novia entra de blanco y esto y aquello y el rito que existe tan bonito del matrimonio católico. No, es mucho más allá. Si nos metiéramos, por ejemplo, a lo que es el derecho canónico para hablar sobre la validez del matrimonio católico, nos daremos cuenta que hay muchos elementos ahí que de repente no se cumplen, ¿eh? Como el hecho de que haya uno de los dos esposos, él o ella, que accedan al matrimonio católico y que uno de los dos simple y llanamente no crea en el valor, en la importancia del sacramento del matrimonio católico. Yo he conocido gente que dice, bueno, yo me voy a casar por la iglesia porque ella me lo pide o él me lo pide, pero yo, es un trámite. Allí la iglesia católica tiene principios muy claros. Entonces, esto lo digo porque nuestra postura como católicos debe ser muy clara. El matrimonio católico es un sacramento y por tanto tiene unas reglas y por tanto se tiene que cumplir de determinada forma. Y que quede muy claro también, un pequeño paréntesis en esta reflexión, que quede muy claro, a nivel católico, a nivel de sacramento matrimonial de católica, no existe la anulación. El matrimonio católico no se anula. No hay manera, no existe el divorcio católico del sacramento del matrimonio, existe el divorcio civil, existe la anulación civil. En el matrimonio católico no existe la anulación, existe la nulidad. Y la nulidad es que después de haber demostrado claramente que hay causales suficientes para demostrar que no existieron las condiciones suficientes para el matrimonio católico, entonces se declara nulo, es decir, nunca existió ese matrimonio, pero no existe dentro de lo que es el matrimonio católico la posibilidad de una anulación, es decir, anulación significa sí existió, pero yo tengo el poder de anular lo que sí existió. Eso no se da, ni siquiera el Papa, ¿eh? No, no existe ley, por eso la frase de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo desuna el hombre. Entonces, debe quedar muy claro, cuando se habla de que una persona casada por la iglesia recibió su nulidad matrimonial, es nulidad, nunca será anulación, mucho menos un divorcio. Entonces, tenemos que revalorar, tenemos que poner los puntos sobre las IES acerca del valor del matrimonio, insisto, tanto a nivel civil como a nivel religioso. Y que quede muy claro, la Iglesia valora la institución del matrimonio a nivel civil. De hecho, quienes
tengan conocimiento de lo que es el proceso de nulidad de matrimonio en la Iglesia Católica, el primer requisito que te piden si vas al tribunal eclesiástico es que tengas primeramente el acta de divorcio civil. ¿Esto qué significa? Que la Iglesia reconoce este vínculo, este contrato, ¿no? Entonces, creo que es importante para que no nos vayamos a confundir, que no actuemos con una actitud de desprecio por las leyes civiles. Hay que tener cuidado, ¿no? El segundo aspecto que creo que es importante defender es el don maravilloso de la paternidad. Y cuando digo paternidad me refiero padre y madre. No quiero entrar aquí, perdón que lo diga y quiero ser muy claro en esto, no quiero entrar aquí en el juego de maternidad y paternidad, el hombre y la mujer, el género humano y el género humana, o sea, todo este tipo de cosas que nos han metido y que incluso a nivel de lenguaje correcto no está dentro del parámetro, porque hablar de paternidad incluye padre y madre, ¿no? Por eso lo pongo aquí, para que no haya ningún tipo de confusión. El don maravilloso de la paternidad como haciéndonos partícipes de la creación de Dios. Esto es un hecho maravilloso. Hoy se busca, dentro de toda esta confusión del mundo, que pues la mujer ya no sea mamá, que tenga mejor mascotas, ¿no? Parecería que la maternidad, la capacidad maternal de la mujer, pues es un hándicap, es una desventaja, cuando en realidad, como lo dice Mulieris Dignitatem, es un don, es una gracia especial que Dios dio a la mujer y que nadie que no sea mujer puede tener esta capacidad de llevar en su seno a un hijo, a una criatura de Dios. Y entonces, en este sentido, creo que es importante frenarnos, detenernos un poco en esta maravillosa gracia de la maternidad. Yo conozco muchos matrimonios que quieren tener, han querido tener hijos y tienen, parecería, así de primera instancia, que tienen todas las condiciones que se dan, se cumplen todas las circunstancias para poder procrear, para poder tener un hijo, y ¿qué creen? No lo tienen. Por tanto, un hijo de verdad es un regalo, es un don maravilloso de la paternidad divina. Y esto hay que rescatarlo y hay que enseñar a nuestras hijas, sobre todo, que entiendan que ser madres no es una desventaja, no es un hándicap, sino que ser madres es un verdadero privilegio muy especial de Dios a la mujer. Y entonces, en este sentido, también tendríamos que hablar de la paternidad, que tiene otro elemento importante. Si bien el hombre no puede llevar en su seno al hijo de sus entrañas, ¿no? Sin embargo, el padre tiene una función, tiene una misión, que no función, más bien una misión, una vocación importantísima dentro de todo lo que es la educación de los hijos, como lo veremos un poquito más adelante. Entonces, por supuesto, la maternidad, es decir, la mujer como madre, goza de un privilegio. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Pues es muy sencillo. Miren, yo siempre me lo propongo así. O sea, si no fuera tan especial la maternidad de una mujer, si no fuera tan maravilloso ese don, si no fuera un privilegio y una dignidad muy específica, ¿no les parece que Dios podría haber salvado al mundo de manera directa sin tener que encarnarse y tener que concebirse y gestarse 9 meses en el seno de una virgen, de una mujer virgen? Y por otro lado, la Santísima Virgen es el único ser humano en toda la historia de la humanidad libre de pecado mortal. No, libre del pecado, perdón, del pecado original y por tanto del pecado mortal. Entonces, creo que no debemos perder de vista los mensajes tan claros que Dios nuestro Señor nos ha mandado y que lo quiso demostrar y manifestar
en la encarnación de su Hijo. Y ahí con la Virgen Santísima como madre del Creador, queda en evidencia la grandeza, el valor, el diseño maravilloso de Dios para el ser humano, que quiso que naciéramos en el seno de una familia, que nuestras estructuras fueran dentro de una familia. Entonces, ¿por qué dudamos a veces de la maternidad? ¿Por qué dudamos de que la familia sea la estructura más sólida que puede existir? Porque nos dejamos muchas veces confundir con este mundo que lo primero que quiere eliminar es la familia, por lo que veremos en un momento más adelante. Entonces, el segundo punto, el segundo valor, el segundo principio del que hay que hacer apologética es la maternidad de la mujer y la paternidad del varón, cada uno en su misión diferente, pero complementaria. Y no perder de vista, Jesús quiso encarnarse, porque también podría haber sido hijo de una mujer, de una madre soltera, ¿eh? Y sin embargo quiso un papá. Entonces, hay mensaje claro, hay estructura definida, hay diseño divino para la familia. No lo perdamos de vista. Y lo más maravilloso es que al padre y a la madre, al matrimonio católico, a la familia católica, Dios nos hace, los que tenemos hijos, nos ha hecho partícipes, copartícipes en su creación maravillosa de lo que es un ser humano. Lo más maravilloso que hay en este mundo es el ser humano. Háganle como quieran, digan lo que quieran, nada ni nadie se le iguala, se le puede comparar con la belleza maravillosa que ha hecho Dios en su criatura predilecta, que es el ser humano, y por el cual murió. Entonces, que quede muy claro, a veces hemos perdido de vista el amor, el privilegio, la predilección con que Dios nos ama. No perdamos de vista esto. El tesoro de la maternidad es un don maravilloso. Tercero, ¿qué debemos también defender hoy en día? Y que ya lo habló Juan Pablo II una y otra vez y lo gritó y me acuerdo haberlo escuchado a gritos en la Plaza de San Pedro. La cultura de la vida. En esa lucha por eliminar, por disminuir la cultura de la muerte y la cultura de la vida desde la concepción. Y es terrible ver cómo hoy se valora más la vida de los animales que la vida de los humanos. En eso estamos, ¿eh? Seamos muy realistas. Vean las redes sociales, por favor. Vean las fotos, los videos que se saca la gente con sus animales. Y luego atacan y dicen, ven a un perro callejero, entonces le sacan fotos y qué corazón, ¿de quién se le ocurre dejar a estos animales? Sí, pero se puede abortar. Sí, pero se puede dejar a los niños con hambre. Sí, pero los niños enfermos pues están ahí y nadie hace nada por ellos. La cultura de la vida, que quede muy claro, no es solamente el ir en contra del aborto, el defender la vida desde la concepción, no es solamente eso, la cultura de la vida es muchísimo más. La cultura de la vida es darle al ser humano, al Hijo de Dios, las condiciones dignas para que pueda vivir. No es solamente traer hijos al mundo y a ver cómo Dios nos ayuda, porque no es solamente eso. Cultura de la vida es defender todo lo que Dios ha creado, sobre todo al ser humano y al ser humano por encima de todo. Y no es válido defender más un animal que a un ser humano. Nunca será válido. Entonces, la cultura de la vida tiene que tener esta dimensión mucho más grande. Eh, yo quiero decirles que me parece que en muchas ocasiones no hemos sabido promover, defender
esta cultura de la vida, que quizás nos hemos metido en argumentos solo de fe, que por lógica mucha gente que no cree no los entiende y que sin embargo tenemos que formarnos, como lo diré más adelante también, estudiar, conocer, fundamentar desde lo humano para llegar a lo divino, porque lo humano es un reflejo de lo divino. Quiero decir algo en este punto, ¿eh? Una fe católica, muy católica, que desprecie lo humano, me suena a fanatismo, porque no podemos tener una fe sin respetar toda la parte humana, y la parte humana hermosa, la parte humana bonita, la parte humana buena, la parte humana que Dios diseñó. Entonces, tratar de defender la vida solamente con argumentos de fe resulta incompleto, porque Dios así lo digo, sí, pero la persona que no cree en Dios, la persona que no tiene esa fe que tú tienes, ¿cómo lo va a entender? Que quede muy claro. Les pido que vuelvan a leer la frase que puse en la primera lámina. Lo que la iglesia dice que es bueno no es bueno porque la iglesia lo dice, sino que la iglesia lo dice porque es bueno. Entonces, tenemos que crecer más, todos los que somos católicos, todos los que creemos en Dios nuestro Señor, todos los que queremos defender nuestra fe, por favor, tenemos que formarnos más en la parte del conocimiento del ser humano, de lo humano a lo divino. Y sí, lo divino iluminará lo humano, pero no podemos dejar a un lado toda nuestra parte humana que es con la que vivimos en esta tierra, ¿no? El otro elemento que tenemos que defender dentro de la familia es la conciencia de nuestra dignidad como hijos de Dios. Y esto tiene muchísimas consecuencias. Claro, no me puedo extender mucho, pero desde el momento en que uno es parte de una familia, tiene que ser consciente de que en esa familia definitivamente ya hubo una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque hay una bendición al matrimonio, al papá, a la mamá, a los esposos, y luego hubo una generosidad y una magnanimidad de Dios que nos otorgó hijos. Entonces ya está ahí una presencia permanente de esa generosidad, de esa intervención, de esa persona, de ese amor de Dios. Pero ahora resulta además que al ser hijos de Dios, y como dijimos al inicio, hijos de Dios caídos, hijos de Dios pecadores, hijos de Dios con errores. Sin embargo, estos hijos de Dios con errores, pecadores, tuvimos la gracia, y que acaba de pasar la celebración y la conmemoración, la gracia de que Dios tuviera tanto amor o tenga tanto amor que diga, por ti hago lo que sea necesario hasta entregar al propio hijo, hasta crucificar a mi propio hijo. Entonces, esto nos da una dignidad especial. Por eso San Pablo dice, ¿no? Que al final, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y hasta se atreve a decir bendito pecado, ¿no? Porque tuvimos la gracia de recibir a Jesús. Entonces, el decir, oye, yo soy hijo de Dios, tengo una dignidad que Él me dio, ¿cómo me debo comportar? ¿No? Si nos fuéramos a lo que era antiguamente el orgullo, el sano orgullo de pertenecer a ciertas familias de la nobleza, oye, es que esta familia se comportaba así, porque tú eres hijo de esta familia. Y fíjense que hoy en día hay familias que siguen teniendo esta nobleza, este honor, esta, pues, digámoslo así, identidad, decir, oye, en mi familia se respeta la palabra. Eres un López, eres un García, eres un Pérez.
Entonces, esto te da identidad y te da un sano orgullo. Ahora, si resulta que somos de la familia de Dios, entonces, ¿cómo me debo comportar? Si resulta que no soy de los García o de los Pérez o de los López, pertenezco a los hijos de Dios salvados y redimidos por la cruz. Entonces, mi dignidad me debe empujar, me debe comprometer a tener un comportamiento como un digno hijo de Dios. ¿Por qué creen ustedes, nada más hago la pregunta, por qué creen ustedes que las personas que son dictadores, tiranos, que someten a los demás, que son prepotentes, que son asesinos, que son crueles, que son delincuentes, ¿por qué creen que lo primero que tratan de hacer es quitarse una conciencia de Dios? Porque quien vive con una conciencia mínima, auténtica, una conciencia mínima de Dios, no podría hacer ciertas cosas que hace. Hombre, claro, eh, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que somos pecadores, pero estoy seguro también que el estar esforzándonos por ser mejores, aunque a veces caigamos, aunque a veces nos equivoquemos, esto es lo que nos hace ser dignos hijos de Dios, estar en la lucha, el tratar de ser mejor, digno de hijo de Dios, el que Dios se sienta orgulloso de mí, el que yo pueda pensar, ¿estás contento con lo que soy? Porque les voy a decir una cosa, lo más importante no es lo que nosotros pensemos de Dios, lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros. Pero si no estamos en comunicación con Él, ¿cómo vamos a saber qué es lo que piensa de nosotros? Este es el punto. Entonces, al tener conciencia de ser digno hijo de Dios, nace un compromiso natural de amor, de decir, no te voy a fallar, no voy a desentonar de los hijos de Dios. Entonces, por eso es algo también que debemos tomar nosotros como padres de familia y transmitir a nuestros hijos con esta conciencia de, oye, si tienes conciencia de Dios, no deberías hacer eso. Y lo tienes que hacer por amor, no por temor, que ese es otro elemento importantísimo de nuestra educación religiosa, que tenemos que hacer las cosas por amor y no por miedo. Bien, segundo punto, segundo reto que tiene la familia eh, católica, y me voy a una parte que podría parecer, pues un poco, a lo mejor alguien lo puede considerar superficial y que no valdría la pena entretenerse, perdónenme, pero sí, sí vale la pena, que es la responsabilidad física y material que la familia católica tiene. Y me refiero en este sentido en dos vertientes, a dos vertientes. Por parte de los padres de familia, los padres de familia son los esposos de nuestro sacramento del matrimonio, que se comprometimos o nos comprometimos a abrirnos a la vida, a entregarnos, a amarnos y cuando llegaran los hijos a responsabilizarnos de ellos. ¿Qué es la responsabilidad física y material? Responsabilidad física significa el cuidado físico de nuestros hijos, es decir, su salud, su alimentación, sus condiciones físico-biológicas, porque no podemos negar eso. El tener hijos de manera irresponsable, que porque yo creo en Dios, hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, también ya lo decía los grandes ascetas, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Ora et labora, decía San Benito. Reza, ora, pero también trabaja. Entonces, nada de que yo le pido a Dios que nos cuide, que nos ayude, pero no trabajo, porque Él me va a ayudar. No, espérate, trabaja. Es tu responsabilidad. La parte física es este cuidado físico de los niños, de los hijos, que estén sanos, que tengan la alimentación necesaria, que tengan el vestido necesario. Y lo material es todo lo que ayuda a tener una vida digna, justa, ¿no? De alguna manera
Si ustedes ven la vida de Jesús, bueno, su padre carpintero, y él heredó ese trabajo y por eso lo identificaban como el carpintero de Nazaret. Trabajaba y vivía bien, ¿no? No vivía, no, San José no se desentendió, ni, no, hizo trabajo y se responsabilizó y cuando murió seguramente Jesús hizo cargo de su madre, pero con esa alegría eh, que debe haber en esta vida familiar, ¿no? Y por parte de los hijos también hay una responsabilidad, cuidar a sus padres, por eso hay un cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, tienen que cuidar físicamente a sus padres cuando ya no se puedan valer por sí mismos y también cuando se pueden valer por sí mismos de cuidarlos, de ayudarlos, de llevarlos al doctor, de insistirles, de comprarles medicinas. Y la parte material, cuando el padre, la madre ya no tienen el sustento, ya no tienen ingresos, los hijos tienen que responsabilizarse. Quiero decirles que yo he visto, de verdad, de manera muy triste, muy penosa, cómo hay muchos hijos de verdad muy ingratos. Ellos recibieron todo desde que nacieron, cuidados, atención, bienes materiales, preocupación, desvelos. Sacrificaron los padres de familia sus gustos por dárselo a los hijos, para mantenerlos, para que tuvieran una vida material, económica digna. Y luego cuando los padres ya son mayores, como los hijos los abandonan o nadie se quiere hacer cargo de ellos. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y esto, créanmelo, no se puede dar, no se debería dar en una familia católica. Debería haber siempre esta conciencia grande, porque, como dice el refrán, ¿no? Es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, si alguien en la vida debería fomentar la gratitud, son los hijos hacia los padres. Y no me quiero meter aquí en todas las excepciones, las situaciones, la casuística. Es que hay padres que no son corresponsables. Eso ya no me voy a meter yo, pero como principio, un hijo católico no puede abandonar a sus padres, porque además ahí existe ese mandamiento. Entonces, sí, los hijos también tienen una responsabilidad hacia sus padres a nivel físico y a nivel material. Con esto que estamos diciendo, que la Iglesia Católica o que la familia católica no es una familia que no aspire a vivir de una manera digna, de una manera incluso con gustos. Oye, si yo trabajé duro y tengo buenos ingresos, tengo el derecho de vivir bien. Tengo que compartir también, tengo que hacer el bien. Y pero si he ganado yo ese dinero de manera honesta, claro que tengo el derecho de disfrutar, ¿no? Porque a veces, y perdón que lo diga, creo que nos confundimos en este principio que la iglesia tiene como esta preferencia por los pobres, porque Jesús tuvo preferencia por los pobres. Cuidado, no nos vayamos a los extremos, que eso es lo que nos suele pasar, ¿no? Con todo el tema de la teología de la liberación, es que no me voy a meter yo por ahí, pero ustedes saben que hubo esta confusión. Y no es que Jesús únicamente viniera a salvar a los pobres. Y no es que Jesús, en el momento que dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. No es por eso que Jesús desprecia a los ricos, no. Porque de hecho acudió a banquetes con ricos. Porque de hecho era amigo de algunos ricos. No, él a lo que se refiere es esa riqueza que es avaricia, ese apego del corazón a los bienes materiales. Pero él en ningún momento dijo, vivan en la miseria. Él dijo, desprendan su corazón de la riqueza. No se apeguen a los bienes de este mundo, eso sí, pero debemos entender muy bien este principio, de tal manera que nuestras familias católicas, claro que tienen derecho a vivir de una manera digna, de una manera correcta, de una manera agradable, definitivamente, con ese desprendimiento.
del corazón sobre las cosas materiales. Entonces sí quiero nada más hacer hincapié en esto para que no nos vayamos a confundir. Claro, si nos pasamos a la parte de la avaricia, del apego del corazón a los bienes materiales, ahí estamos hablando de otro tema, de otro problema, ¿no? Vamos más adelante. ¿Cuál es la dimensión social? Ese es un reto también importante de la familia católica en el mundo actual. La dimensión social de nuestra condición de familias católicas hoy en día, más que nunca, resulta muy importante. Aquí estoy entrando a cuestiones mucho más concretas de lo que veníamos hablando. Acuérdense que, bien decían los antiguos, no puede haber una buena práctica si no hay una buena teoría. Por eso hablamos inicialmente de esta dimensión antropológica y metafísica de la identidad, hablamos de ciertos principios, porque ahora tenemos que entender por qué hoy en día se necesita valentía y testimonio por parte de la familia a nivel social. ¿Por qué? Porque el mundo está en contra de los principios de la Iglesia Católica. Esto debe quedar bien claro. Si vemos lo que es la Agenda 2030, es un ataque directo, preciso, puntual y con objetivos muy claros en contra de los principios más importantes de la Iglesia Católica. Entonces, hoy en día se necesita valentía y testimonio. Y valentía y testimonio para decir creo y creo en Jesús y creo en la Iglesia Católica a pesar de todos los errores que se han tenido y de los que se ha hablado últimamente, que pues por desgracia nos damos cuenta que la iglesia ha tenido miembros dentro de ella que han dejado mucho que desear, ¿no? Y a veces me parece que no se da una, una explicación, una aclaración de todo esto y no se guía a los creyentes sobre la manera en que se deben tomar estos errores graves, garrafales. Y me refiero a las cuestiones de pederastia que se han dado últimamente, me refiero a las cuestiones de corrupción que se ha dado dentro de la Iglesia Católica. Y a veces entonces decimos, no, es que yo no quiero decir que soy católico porque se van a reír, porque van a decir, porque no sé qué. Hay un libro que se llama El Reino, que es de un autor francés. En este momento se me borra su nombre. Este hombre en este libro hace un testimonio un poco de su vida. Él llegó a ser un católico de estos fervientes que iba a misa todos los días, comulgaba todos los días, y después se desengañó, se decepcionó y actualmente se declara ateo. Pero tiene esta explicación, o sea, tiene esta reflexión sobre el reino, a referencia a la Iglesia Católica, y dice algo en las páginas iniciales de su libro, dice algo muy interesante que me llamó la atención. Él dice, ah, los católicos o la Iglesia Católica es esa institución de la que todo mundo se puede reír y nadie dice nada. Cuando yo lo leí dije, ¿cuánta razón tiene este hombre? A la Iglesia Católica se le vitupera, se le difama, se le calumnia, se le ataca, se ríen de ella. Yo a veces he visto entrevistas de gente que no tiene la más remota idea de lo que es la fe católica y te hacen juicios de valor y aseveraciones que uno dice, qué valor y qué pantalones para decir, afirmar algo que no tienes la más remota idea, como el hecho de decir que la Biblia es un libro de como la mitología griega, ¿no? Así, tal cual. Y dices, ¿de verdad? Hoy en día se necesita ser valientes y decir, sí, soy católico. Ah, pero los católicos esto que sí, pero yo sigo a Jesús. Yo creo en Jesús. Pero tú también tienes errores, sí. Y por eso digo a Jesús, porque Él me perdona. No, no desmentimos nuestros errores, pero tampoco nos pueden condenar. Entonces debemos tener valentía, debemos dar testimonio. Soy una familia católica. Nada más que también aquí, ahora lo vamos a ver cuando hablemos de las virtudes que hay que practicar. Hay que tener mucho cuidado. La familia católica es una familia
que da testimonio principalmente de caridad, de amor, de compasión, de empatía, de comprensión. Acuérdense cómo se les definía a los primeros cristianos. Miren cómo se aman. Ese era como su distintivo. O sea, decían, estos se distinguen por el amor, que es el mandamiento que Jesús nos dio, ¿no? Segunda dimensión social, la familia, en términos generales, incluso a nivel humano, garantiza la permanencia de las sociedades. Este es un hecho. Entonces, la familia católica, más que nunca en un mundo que pretende, que quede muy claro, hay un ataque directo contra el esquema y el diseño de la familia católica y de la familia en general. O sea, esta idea de que tenemos que deshacer las estructuras de la familia que le llaman tradicional. Perdón, no es familia tradicional, es familia natural, porque así está estructurado el ser humano, porque así está estructurada la sociedad. Y hasta hace 20, 30 años se seguía reconociendo que la familia es la célula de la sociedad, es decir, es la base para que una sociedad exista, para que una sociedad se mantenga, para que una sociedad trascienda. Y lo que están tratando de hacer es justamente eliminar esta base de la sociedad. ¿Para qué? Para disolver, para diluir las sociedades y entonces tener control sobre ellas. Y véanlo claramente, y lo voy a decir con todas las letras, la promoción de las relaciones homosexuales es otra cosa. Por más que ahora digan que pueden adoptar hijos y que van, todavía es una aberración sobre otra, porque se trata de destruir a la familia. El hecho de decir, y se promueve entre los jóvenes, no, no tengas hijos, mejor ten perros. Porque claro, al perro lo controlas, lo dominas y lo sometes como te da la gana. El hijo no, el hijo te encara, el hijo te reclama, porque tiene una dignidad, porque tiene una libertad. Entonces, estos ataques a la familia en su estructura más natural y más auténtica, más esencial, es justamente una estrategia para dominar y controlar al ser humano, a la humanidad actual. ¿Quieren ustedes ver cuáles son las sociedades más fuertes que actualmente, 2024, que actualmente viven? Analicen aquellas sociedades donde la familia sigue siendo un núcleo fuerte, sigue siendo un nudo de amor, de unión entre ellos. ¿Quieren ejemplos? Pues islámicos, con todo lo que puedan tener, con todas las cosas que nosotros digamos no están tan bien. La comunidad judía, que siguen defendiendo los esquemas de su familia básica. Entonces, las sociedades más sólidas son aquellas que han seguido protegiendo lo que es la esencia, la estructura de su familia. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces nosotros los católicos, el nuevo pueblo elegido de Dios, de donde viene la salvación del mundo, donde nuestro fundador Jesucristo vino a redimir a todos, ¿en dónde está la familia católica? Este es un punto que yo quiero dejarles como reflexión. Nuestra dimensión social es sostener los principios, la cohesión, la estructura de la familia católica como base, como garantía de la permanencia de la sociedad y de la humanidad. Así de fácil, así de claro, así de sencillo, así de contundente, pero así de trascendente. Y por tanto tenemos que estar muy atentos a todo aquello que de una manera muy sutil nos empieza como que, no, pues sí se podría, no, pues sí, sí está bien. Hay que tener cuidado con eso. Nos pueden llegar a confundir fácilmente.
Bueno, estamos a 2, 3 minutos de que se termine el tiempo. Ya no quiero pasar al siguiente punto, sino más bien dar espacio por si hay alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí pueden abrir la cámara y los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bueno, yo como siempre, para ir calentando motores, porque son medios tímidos, escúchame, yo escuché por ahí, escuché que vos decías que hay que tener cierta responsabilidad para tener niños al mundo. Y que esto, bueno, sobre todo la teología del matrimonio, a partir de la década del 40, 50 del siglo pasado, empezó a desarrollarse. Juan Pablo II fue uno de los preferenciales. Sí. Yo tengo una duda. Y, ¿esto incluye el uso de anticonceptivos? ¿Puede ser que es lícito para el matrimonio usar anticonceptivos entonces? Ah, Te metí, no, te metí, no. te metí, te metí un problema, yo lo sé. No, 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 es muy claro, ¿eh? Cuando se habla de la paternidad responsable, por supuesto que se habla de que los padres de familia debemos tener una conciencia de cuáles son nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Y la pregunta que tú haces, Adriana, es una pregunta muy fuerte, ciertamente, pero que la iglesia lo tiene muy claro, lo ha tenido siempre muy claro, sobre el fundamento por el cual el uso de anticonceptivos no es una práctica que la iglesia pueda aprobar dentro de lo que es, insisto, este fundamento o esta teología del matrimonio y de la responsabilidad, de la paternidad responsable. Eh, O sea, que lo único tenemos que se que admite son los ciclos naturales, digamos. los métodos naturales, por supuesto, y bueno, si en algún momento podemos hacerlo, me gustaría darles una explicación, un fundamento de lo que es la parte antropológica y ética de este principio de la iglesia. O sea, no crean que es porque simplemente, pues no se debe porque pues Dios así lo dijo. No, no, hay un fundamento muy claro de lo que es la función, la esencia, de lo que es la capacidad procreadora del hombre y de lo que es el sentido de la sexualidad y del acto sexual. Entonces ahí tendríamos que hablar de Ahí podemos hacer cuestiones, una tertulia más adelante, si te parece. sí, me parece que se podría hacer ¿Uno te basta o necesitas más para eso? con una que Dale, hagamos de hacemos una una hora. tertulia. ¿Sí? Eh, Donde expliquemos claramente por qué la Iglesia pone este principio de que la paternidad responsable tiene que ser una práctica de los métodos naturales. Exacto. Bueno, ¿alguien quiere hablar? Vamos, porque si no lo dejamos con la duda al profesor. Acá dice Mauricio Pinzón, un matrimonio que utilice métodos anticonceptivos, ¿comete pecado? Profesor, Sí, en principio sí, definitivamente, de acuerdo a lo que es la teología del matrimonio, del sacramento del matrimonio, definitivamente está alterando y está desviando los fines propios del proceso del acto sexual, ¿no? Por eso los métodos naturales no atentan. ¿Por qué? Porque se permite, se deja que el proceso vaya natural sin intervenir de manera artificiosa y artificial en el proceso posible de procreación. Entonces, si me sí, el uso de... permite, profe, Sí, añadiría algo más. Hay que tener en cuenta también que hay muchos métodos que la gente cree que son simplemente anticonceptivos, pero que son abortivos. Por ejemplo, el DIU. todavía es más grave. ¿Eh? O sea Definitivamente que el DIU, imagínense que están cometiendo un pecado grave una persona que usa métodos anticonceptivos. Si es un DIU, está asesinando niños, por otro lado. Así que eso ténganlo en cuenta, ¿no? Porque la gente, es muy común, por ejemplo, acá las chicas argentinas, ay, sí, tengo un DIU, como si fuera uh-huh. un, un, una cosa muy, muy, como dicen los españoles, a tope, digamos, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que es una cosa tristísima, ¿no? Es Eh, una falta de conciencia y de conocimiento. Y a eso añádele también, Adrián, el famoso tema de la píldora del día después, claro, sí, ¿no? sí, Que claro. también es abortiva en un momento dado.
si hubo concepción, es aborto. Sí, 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 sí. Bueno, nos dice Edith, ella hace esta digresión. Dice que hay que usar métodos naturales en caso de inconveniencia o la abstinencia en casos difíciles. Eso apunta a ella. Claro, miren, en todo este tema del uso de anticonceptivos, de los métodos de paternidad responsable y demás, invariablemente e inevitablemente entramos a casuística. Si ustedes se fijan, en este momento no recuerdo qué documento, pero hay un documento donde el Papa Benedicto XVI, hablando precisamente de la imposibilidad del uso de métodos naturales, de la práctica de métodos naturales en ciertas sociedades, si no recuerdo mal era en África, él decía, bueno, entonces allí hay que, de verdad, eh, hacer un uso de la anticoncepción en un momento dado para evitar las situaciones tan terribles que se están viviendo, ¿no? Si quieren, luego les busco yo esa Ese reflexión que documento. hace el Papa, sí, ese documento. Pero sí, entraríamos a una casuística y es importante tomarla en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Para evitar hacer juicios de valor o juicios condenatorios. Si, por ejemplo, ahora de repente sabemos de algún amigo que usa métodos anticonceptivos, ese es un pecador, tengamos mucho cuidado de eso, ¿eh? O sea, no, el hecho de tener los principios claros no nos da a nosotros la autoridad de condenar, de juzgar y Eh, sentenciar. Hay siempre que tener en cuenta la diferencia entre lo que es la doctrina, la apologética en un punto, y en otro punto lo que es la pastoral o lo que es el apostolado. ¿Eh? Sí, Uno sí. no convierte gente diciendo que es un pecador irremisible y que se va a ir al infierno. En general, a algunos les viene bien, ¿no? Imagínense, no, Pero, pero yo imagínense. imagínate, No, imagínate que bueno, viene un testigo de Jehová y me quiere estamos convencer. todos condenados, ya se Claro, acabó. suponete que viene un testigo de Jehová y me quiere convencer. Y yo estoy ahí, y viene y me dice, pecador, te vas al infierno, chao, agárrame para otro lado, Sí, digamos. definitivo, En así es. general, a algunos les viene bien, ¿no? Pero, pero en general, alguno que es medio, como es cabeza floja y qué sé yo, por ahí le viene bien unos recordatorios del infierno, ¿no? Pero, digamos, Así en es. general, sí, perdón, Alberto. No, 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 así es que es eso. Tenemos que, de verdad, lo que yo les decía de ser auténticos y dignos hijos de Dios es tener siempre ese respeto, no atribuirnos una autoridad de juicio para sentenciar y condenar a alguien. No nos corresponde, no nos toca. Bueno, acá, bueno, vas a tener que jugar, ¿eh? Porque acá Mauricio pregunta, ¿es un pecado mortal? Hablando de la anticoncepción, ¿no? Sí, 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 es un pecado mortal, pero insisto, tenemos que entrar a la casuística. Yo recuerdo mucho al cardenal Cafarra, en paz descanse, que fue uno de los pioneros en hacer todo este análisis y esta argumentación de los métodos naturales y de la teología la ética de la sexualidad y demás, que él decía siempre, tenemos que tener cuidado, efectivamente, como principio, lo que tú decías, Adrián, el principio es este, pero luego tenemos que ver la parte de la responsabilidad moral que corresponde a cada uno, ¿no? Entonces es muy delicado, sí. Como principio, Mauricio, sí. Pecado mortal, sí. Ahora, para eso está un Yo, sacerdote, para que pueda analizar el caso y pueda darle un criterio a esta pareja que está en esa situación, ¿no? No sabemos claro. sobre qué estamos hablando, ¿no? eh, Cuando hablamos de casuística, por ahí para que alguno no conoce el vocabulario, estamos hablando de los casos particulares, es decir, la prudencia, como se decía Sí, antiguamente en teología, es un caso prudencial. Por ejemplo, pongamos un caso, una señora que tiene una muy grave enfermedad, que quedar embarazada implicaría un riesgo para su salud. Quizás en ese caso, como no es lo que se busca, no es no tener la concepción, sino preservar la salud de la señora, capaz que así es. sería aceptable. Ahora, para cualquier católico comprometido, donde conscientemente utiliza los métodos anticonceptivos para no concebir, evidentemente es un pecado mortal. Ahora, si está hablando con pagano, que no tiene ni idea de lo que es el pecado, igual, ya tampoco nos importa, digamos, eso
de Dios es la justicia, digamos, ¿no? Así es, así es. ¿Qué me Y también, importa a mí si el pobre tipo está en pecado mortal o no? Lo que yo tengo que lograr es acercarlo a la iglesia, digamos, ¿no? así es, así ¿Eh? es. Y además, ¿Eh? entendamos que también hay mucha gente que vive en una gran ignorancia. Ya no nos metamos al tema si es una ignorancia culpable o no culpable, pero hay gente que vive en ignorancia y que ni siquiera sabe que está en una situación irregular, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto de todo este tipo de casos, de situaciones que no conocemos a fondo, ¿eh? Esa es la verdad. Por eso, pues, el juez de nuestros corazones es Dios, nadie Bueno, más. acá Edith apunta a lo siguiente. Pero bueno, la apertura de los anticonceptivos dieron pie a reducir las familias y tomar la casística muy fácil. Porque los casos infinitos son pocos. Y refiriéndose a lo que yo decía, el caso de esta señora que estaba muy enferma, dicen que ese caso que usted habla se tiene que guardar abstinencia. Sí, bueno, es una medida, sí, por supuesto. Siempre la abstinencia es lo principal. Eh, pero bueno, quizás la señora podría llegar a obtener alguna dispensa, que yo hace 3 años que no tiene relaciones con su marido y bueno, la dejan que la señora, digamos, pueda disfrutar un poco del sexo. Yo sé que el fin no es el disfrutar del sexo, todos lo sabemos. Un católico comprometido debería optar por la abstinencia, digamos, ¿no? Pero Sí. hay casos y casos, eso quiere decir. Lo que no quiere decir que hay que ser liviano en el asunto, ¿no? No, no, no. A ver, es que también hay que tener mucho cuidado porque en automático inferir o concluir que cuando hablamos de casuística es para ablandar la ley o para hacer rendijas a los principios, no, ¿eh? Quede muy claro. Es lo que yo les expliqué en su momento de la diferencia entre ética, que son los principios claros, contundentes, y la moral, que considera el fin, el objeto y las circunstancias de cada acto. Y entonces se define la responsabilidad moral. Entonces hay que tener mucho cuidado de actuar con esa rigidez de, es que esto es así y no hay de otra. Cuidado. Para eso existen estos dos elementos y para eso existe un sacerdote, existen pastores de la iglesia que podrán valorar, en su caso, la situación de cada matrimonio, de cada familia. Entonces, y tenemos que ser muy respetuosos de eso, ¿eh? Digamos, Dios le dio el poder, cierto poder a los sacerdotes para jugar estas cosas, no nos toca a los laicos. Claro, Por ahí lo que claro. un laico le debería aconsejar a su amigo católico es, por supuesto, en un caso extremo, guardar abstinencia. Podría ser que en algún caso le den alguna dispensa a las personas por X motivo, ¿no? No lo sabemos, pero en términos generales está bien lo que apunta Edith, un matrimonio Sí, católico en el sí, caso de imposibilidad debería guardar abstinencia, ¿no? sí. Eh, eh, Después no se queje, señora, que el marido se fue con otro. No, 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 es que, a ver, perdón, Adrián, pero es que se puede hablar de abstinencia así como, pues nada, te tomas una copita de vino y no pasa nada. No, espérate. Es que quienes estamos casados sabemos perfectamente lo que es la vida sexual y decir abstinencia por 1 año, 2 años, perdón, cuidado, eso no es tan sencillo el tema. Eh, Y a lo mejor alguien lo puede ver desde, porque a lo mejor es una persona con poco impulso sexual, con poca pulsión sexual, y entonces dice, una abstinencia está bien. Cuidado, no es tan sencillo, hay que analizar caso por caso. y no es lo mismo los 25 que los 60. No, ¿Entendés? tampoco, tampoco. Así que dice, Edith dice que según ella, ningún sacerdote puede dar permiso para usar anticonceptivo. En términos generales, tiene razón. Sí, 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 Lo que exacto. pasa O es que sea, no es que dé permiso. podría haber alguna circunstancia que en su juicio de pastor podría llegar a concluir que en una circunstancia X, por X motivo, no esté cometiendo un pecado mortal la persona, que de eso se trata. El padre Pero podrá valorar. estamos hablando de casos muy, muy, muy particulares y muy graves. Es lo mismo que decir, ¿es lícito que una mujer por operarse por una enfermedad pierda un embarazo? En términos abstractos, no. Sin embargo, la Iglesia considera que cuando hay, por ejemplo, un cáncer de útero, si eso implica y no se puede preservar la vida del feto, la Iglesia Católica reconoce que sea lícito hacer la operación. Eso está, perdóneme, Alberto, Claro, si me claro, estoy no, claro que equivocando. sí. No, 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 es correcto, es correcto. O sea, es que allí tenemos que meternos a toda la parte de la ética y de la moral, donde se habla del efecto directo y el efecto indirecto.
¿no? Claro, el Entonces, doble efecto. el doble efecto y por tanto no podemos ser tan rígidos de, es así, ni modo, y te mueres. Perdón, la iglesia no es tan poco empática con las situaciones. Y tú has dicho un caso muy común, que puede ser que efectivamente un embarazo pueda poner en riesgo la vida de la madre, y entonces la iglesia dice, bueno, lo que hay que salvar es la vida de la madre, que la consecuencia es la pérdida del embarazo, sí, es aceptable. Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Casuística que hay que analizar punto por punto. Bueno, dice que no, que tampoco estoy de acuerdo en no poder guardar la abstinencia. Por eso somos humanidades racionales, por eso formamos las virtudes. Gracias a Dios, a muchos católicos Dios le da la gracia para eso. Y ojalá que Sí, a todos nos claro, diera la gracia. claro. Sí, sí, ¿Eh? sí, por supuesto. Por supuesto que la abstinencia total, o sea, la castidad total, San José y María vivieron en castidad total. Uh -huh. Así que bueno, son un ejemplo de familia. Dios no te exige que hagas eso. Si lo podés hacer, bueno, muy bien. En los casos extremos, donde no es posible tener relaciones, por un caso de enfermedad, sería que los esposos conversen y que puedan llevar la abstinencia. Lo que no quiere decir que haya un caso particular que no pueda, por razones médicas, por otras razones, ¿no? Claro. Que Por quede muy ejemplo, claro. vamos al caso, la señora tiene cáncer. Se sabe que si queda embarazada va a tener que abortar. ¿Sería lícito en ese caso decir que la señora toma anticonceptivo? No hay casos tan fáciles a veces. O ¿Eh? sea, me lo está preguntando. Digo, se lo estoy preguntando a Edith. Si te lo pregunto a vos, yo ya sé lo que me va a contestar, pero digamos, y con esto de buscar el extremo, no quiero decir justificar todos los casos, muy lejos de eso, ¿no? Pero, No, 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 no. Insisto, efectivamente un sacerdote no puede alterar los principios de la fe católica, no. Insisto, el sacerdote valora la responsabilidad moral de la persona que está en cada situación. Entonces él, como ministro de Dios, no es que diga, ah, no, a ti no te, no, ese principio para ti no es válido. No, sí es válido, solo que Dios tomará en cuenta las cosas que tú tienes de por medio. Eso tiene que quedar muy claro. Miren, hay situaciones, y a lo mejor me quiero poner un caso extremo para que entendamos un poco cuál es la postura de la iglesia. Bueno, el cardenal Cafarra nos contaba de sus visitas, por ejemplo, en África, donde los matrimonios son polígamos, ¿no? Entonces, allí hay tres, cuatro esposas con hijos de cada una de las esposas. Entonces, él decía, cuando llega la fe católica y estas personas, estos matrimonios, se convierten al catolicismo, ¿qué dices? Tienen que dejar, si tienen tres, tienen que dejar dos esposas y desentenderse, o son católicos pero les aceptan las tres esposas, ¿qué haces? Y él lo decía claramente, pues es que tenemos que aceptar esas condiciones en las que están. No puedes tú decir, no, si quieres ser católico, elige con cuál te vas a quedar y las otras las mandas por ahí al campo. Son situaciones extremas, ciertamente digo, pero para que quede muy claro que la Iglesia Católica valora mucho la cuestión circunstancial. Insisto, tres elementos importantes de la responsabilidad moral de nuestros actos. Objeto, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la razón que tengo dentro para hacerlo? Segundo, circunstancias, atenuantes o agravantes. ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién, por qué, etcétera? Y tercero, finalidad. Y estos tres elementos que son muy precisos, hay que analizarlos en cada caso de tal forma que podamos derivar o definir la responsabilidad moral, incluyendo aquellas situaciones donde parecería o donde de hecho no se está cumpliendo con el principio, que es lo que yo les decía, por ejemplo, el caso de una persona que mata a alguien que lo está agrediendo. Claro que mató, claro que está mal, pero las circunstancias eliminan la responsabilidad moral. Aquí es un poco lo mismo, o no un poco, es así, también hay que ver eso. nos pregunta Edith nuevamente, ¿y cuál es la solución a esos casos en África del cardenal Cafar? ¿Qué Los determina? acepta, o sea, no, bueno, los aceptan con sus tres esposas y sus hijos, ¿no?
y es un matrimonio especial dentro de la iglesia, pero son católicos y les hacen vivir de alguna manera, les dicen cuáles son los principios del sacramento del matrimonio para que los traten de cumplir con sus esposas, ¿no? No disuelven los matrimonios polígamos, los tienen que aceptar porque dicen es una cultura, vienen, traen ya esto de hace años. Claro, a partir de allí ya no sé, los hijos ya no, si son católicos, ya no podrán tener tres esposas, que quede claro, ¿eh? Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Está bárbaro el ping-pong de preguntas y respuestas. Demos gracias a Dios que lo tenemos al Alberto, que no soluciona todas las dudas. No, no, ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? ¿Nadie tiene nada para decir? Bueno, vale, viste, considerando, cerramos remate y seguimos la próxima. vale, pues Alberto, les agradezco mucho, y nada, nos vemos en 8 días, si Dios quiere. dale, si Dios quiere. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu paciencia y por tu clarísima explicación. Si les parece, hacemos una pequeña oración. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta charla. Te agradecemos que nos hagas crecer en la fe y en el conocimiento en cuanto a la familia. Eh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Nos estamos Gracias a viendo ustedes.